Seguimos conversando con el economista Samuel Ferreira. Situación fiscal de nuestro país en el análisis de este especialista. Samuel, al principio de la charla hablaba de 2019, qué situación de sequía obligó a salir de lo que permite la ley fiscal, el 1.5 del Producto Interno Bruto. Después, bueno, una situación atípica como la pandemia a partir del 2020. Como está el mundo hoy, convulsionado económicamente por medidas arancelarias de Estados Unidos, ¿podría en alguna medida influir esto y retrasar la convergencia en el 2026 como tiene planificado el gobierno o no? A ver, al menos nosotros nuestro balance de riesgo no tenemos mapeado a corto plazo un shock desde el plano internacional que pueda, digamos, eh, poner presión para los gastos. Ujú. Sin embargo, nunca hay que dejar de monitorear cómo viene avanzando el sector externo, el plano internacional, principalmente porque se ha mostrado más desafiante ya desde el año pasado y bueno, también este año ya con la asunción del presidente Trump. Sí. Sin embargo, lo que vemos es que al menos en 2024 y para este 2025, el crecimiento económico va a estar explicado principalmente por el mercado interno. Es decir, en alguna medida, lo que podría afectar el panorama internacional es que la demanda global se debilite aún más de lo que nosotros estamos previendo, y ese debilitamiento aún más profundo, digamos, podría debilitar nuestra economía, principalmente por la exportación de commodity. Y bueno, Paraguay es una economía que está bastante vinculada al, digamos, en cuanto a exportaciones e importaciones, Ujú. al plano internacional, y eso, digamos, podría impactar. Sin embargo, al menos lo que nosotros manejamos o tenemos mapeado actualmente es que, al menos para 2025 eh, y hasta 2026, el panorama se mantendría bastante estable para el Paraguay. Sin embargo, 2026 es un poco más difícil porque no tenemos, digamos, monitoreado cómo va a comportarse el clima o las perspectivas Claro. climáticas. Nuestros modelos asumen en un escenario base un clima favorable. Sin embargo, un clima desfavorable podría, digamos, hacer que la economía caiga, el crecimiento caiga, y eso ponga un poco presión a la baja de los ingresos. Bueno, y si se mantienen los gastos bastante rígidos, evidentemente eso podría, digamos, poner presión para cumplir la meta fiscal en 2026. Ujú. Sin embargo, eh, cabe recordar nuevamente que al menos en el balance de riesgo que manejamos ahora, el plano internacional eh, no tendría, digamos, un impacto laxo, pero el principal riesgo que podría venir es que la economía se debilite aún más, vayamos a una recesión, digamos, en Estados Unidos, y eso podría debilitar también nuestro crecimiento. Ujú. Ahora, converger al 1.5 en el año 2026 ya comienza a trabajarse este año, Samuel, es decir, en todo lo que hace a la construcción del presupuesto para el próximo año. Sí, sí, por supuesto. Eh, de hecho, que yo hablaba más por el lado, digamos, de que haya un shock en el crecimiento económico Sí. y eso afecte, digamos, los ingresos y bueno, tenga que el saldo, digamos, o el resultado fiscal sea un poco más negativo del esperado. Porque, a ver, el gobierno hace, digamos, unas estimaciones con unas variables, un escenario base Totalmente. que contempla, digamos, un crecimiento del torno al 3,5-3,8% del PIB, perdón, 3,8% de crecimiento del PIB. Entonces, en la medida de que eso sea o esté por debajo, digamos, de esa tasa, eso podría, digamos, afectar el resultado fiscal del próximo año. Ujú. Ahora, en relación a la perspectiva de crecimiento, ¿ustedes también acompañan los números que se dieron a conocer o que se siguen dando a conocer? 3,8%. ¿Podría llegarse al 4% o no están dadas las condiciones, Samuel, para que eso ocurra? Sí, nosotros tenemos una proyección de crecimiento un poco más conservadora de lo que maneja actualmente el Banco Central del Paraguay. Ujú. Eh, de hecho, que
nosotros salimos a ajustar en este primer trimestre de 3,6% a 3,8%, visualizando un poco ese primer impulso del primer trimestre que fue, como había mencionado anteriormente, fue mejor de lo que esperábamos, al menos el año pasado con los datos adelantados. Entonces, eh, a ver, podríamos estar subestimando un poco el impulso fiscal que podría venir de Argentina. Hay algunos canales que podrían impulsar un poco más el consumo interno. Tal vez sobreestimamos el impacto que podría tener el panorama internacional. Sin embargo, hay ciertas ya variables en el margen que podrían poner tu crecimiento en torno al 3,8-4%, pero al menos lo que nosotros manejamos y con el balance de riesgo estaría en torno a 3,8%. Creemos que con los datos actuales es un poco difícil llegar al 4, pero no imposible y está también digamos, en la banda o en el error de, estándar que manejamos. Ujú. Hablando en otros términos que no son tan numéricos, ¿se podría decir entonces que en alguna medida la casa está ordenada como para que exista este crecimiento económico del 3,8% y a la vez se pueda converger al 1,5% del déficit del presupuesto del próximo año? Sí, efectivamente nosotros creemos que los fundamentos macroeconómicos están bastante sólidos. Por el lado de la política monetaria tenemos una inflación que sí se ha mostrado relativamente rebelde en el primer trimestre del año. Ujú, De hecho, que el mercado también ha anticipado una inflación más alta para este año de lo que se esperaba inicialmente. La inflación, según el mercado, y también nosotros creemos que estaría por encima del 4% para este año ujú, anual. Y bueno, en la medida, digamos, que la política monetaria también siga actuando y el Banco Central se mantenga en una tasa de política monetaria del 6%, iría convergiendo en el próximo año a la meta del 3,5%. Por el lado de la política fiscal también creemos que las variables al menos convergen estructuralmente al objetivo que tiene actualmente el gobierno. Y sí, básicamente en términos sencillos se podría decir que la casa está ordenada y que el mercado interno también y algún shock regional como el impulso que tuvimos el año pasado de Argentina y este año se podría seguir dando, también ha mejorado, digamos, el consumo interno. Y bueno, también el ingreso de turistas provenientes de la Argentina también ha ayudado, digamos, a fortalecer ese consumo interno. Así que eh, hay un ordenamiento estructural bastante interesante, pero también hay algunas variables que han jugado a favor ujú. de esa robustez del crecimiento. Porque el crecimiento económico histórico, o por lo menos potencial, como solemos decir los economistas, estaría en torno al 3,5%, Sí. y ya desde 2023-2024 estuvimos por encima, y bueno, este año, si se dan las condiciones, estaríamos nuevamente por encima, y bueno, eso habla de que estamos bastante bien, al menos internamente. Ujú. Ya habló de todas, casi todas las variables, pero falta una que interesa y mucho también a nuestro mercado, que tiene que ver con el dólar. Una cotización hacia fin de año, ¿a cuánto aproximadamente? Sí, nosotros creemos, por poner un número, evidentemente la cotización del dólar es una de las variables más volátiles y difícil Sí. de predecir, pero a ver, para mirar un poco los fundamentos del mercado, ¿qué nos está diciendo, digamos? Creemos que ese primer trimestre de depreciación bastante intensa que tuvimos, ya no lo tendríamos para el resto del año. Ujú, Sí, hay balances de riesgo que podrían ahí poner presión, pero creemos que estaríamos cerrando en torno a 8.000 o 8.100 más o menos para este año, principalmente porque el dólar, digamos, a nivel mundial también se ha revertido fuertemente. Si comparamos con el índice de XY, que son las principales economías del mundo, o las principales monedas comparadas con el dólar, eso, esas monedas, digamos, han venido ganando terreno, y también en la región vemos que las monedas de la región como el real brasileño y el peso chileno y otras monedas como el sol han, digamos, venido ganando terreno contra el dólar, y bueno, eso, en la medida que Paraguay recoja eso con rezago, también a la cotización interna se vendría moderando. Y esto es muy importante porque si el dólar se sigue depreciando, evidentemente pondría presión sobre la inflación, y el Banco Central en ese caso tendría que aplicar una política monetaria un poco más contractiva, creemos nosotros. ujú.
Sin embargo, por lo tanto, nosotros mantenemos una perspectiva de que el dólar se moderaría de aquí en adelante, pero no se excluyen los riesgos como una balanza comercial un poco más desfavorable de lo que ya se prevé, digamos, actualmente. Y bueno, los shocks regionales o la inestabilidad regional que también está latente. Brasil, que seguiría, digamos, depreciado en términos históricos, si Sí. comparamos, digamos, con una serie histórica. Y bueno, con la inestabilidad propia de la economía brasileña, también eso podría poner presión en la cotización del tipo de cambio a nivel local. Ujú. Pero para cerrar un número estaría en torno a 8.000, 8.100, básicamente. Hablaba justamente de la región y históricamente cuando Argentina o Brasil estaban mal, a Paraguay no le iba muy bien. Hace bastante tiempo nos disociamos de eso. Es decir, a Brasil y a Argentina le va mal, pero a Paraguay le sigue yendo bien. Ese es un signo de ordenamiento importante para nuestro país y sobre todo para los que nos miran desde afuera, Samuel. Sí, exactamente. Es lo que venía subrayando anteriormente, que el mercado interno, al menos 2024, al menos 2 décadas estamos teniendo una responsabilidad, por lo menos monetaria, tal vez en la fiscal Ujú. tuvimos incumplimientos, pero no nos hemos desviado tanto si miramos o si comparamos, digamos, con nuestros pares regionales. Así que, evidentemente, eso habla bien a nivel de las miradas externas. Sin embargo, todavía queda un camino por hacer. Si ponemos un ejemplo, algunas calificadoras de riesgo ven con buenos ojos que Paraguay mantenga una solidez macroeconómica, pero indican que todavía Paraguay debe hacer algo más para, por ejemplo, con calificadoras de riesgo que son tal vez un poco más exigentes como Fitch, Sí. debe hacer algo más para ir o alcanzar el grado de inversión. No es solo suficiente, perdón, es necesario esta solidez macroeconómica, pero tal vez no es suficiente para, digamos, alcanzar en el corto plazo ese grado de inversión por las dos calificadoras un poco más exigentes. Y puntualizando un poco, para dar algo en concreto, lo que mencionas es que el crecimiento de Paraguay es elevado, es bueno comparado regionalmente, pero podría ser un poco más alto, podría estar en torno al 7-8%, como lo hizo Perú Ujú. en el momento en que alcanzó el grado de inversión allá por el año 2007, que Perú es una economía relativamente similar si comparamos con Paraguay. A Paraguay se le suele comparar también con Uruguay, pero difiere Sí. un poco en otros temas, porque tiene un poco más estabilidad en otros ámbitos. Pero Perú sería un caso bastante similar a Paraguay, al menos en el año 2007. Y bueno, eso es lo que menciona puntualmente una de las calificadoras, que es crecer un poco más rápido para converger o tener un PIB per cápita mucho más elevado, que estamos rezagados en cuanto a la región. Y bueno, ir mejorando también con algunas reformas estructurales. Está el capítulo pendiente de la caja fiscal, Ujú. y hay otras reformas también del servicio civil para ir mejorando, digamos, la composición del gasto público paulatinamente. Así que hay reformas estructurales que en adelante van a ir mejorando y pueden potenciar aún más el crecimiento económico de Paraguay. Así que, por un lado, venimos bien, pero hay todavía un tramo por hacer, hay una tarea todavía pendiente que es ir avanzando en estas reformas que son necesarias para elevar nuestro crecimiento, pero manteniendo siempre la estabilidad. Vamos por buen camino en alguna medida, estamos creciendo, pero habría que pisar el acelerador. Asimismo, Paraguay podría crecer todavía más rápido y bueno, en la medida también que vaya mejorando Bueno, de hecho tenemos uno de los climas de negocios más atractivos en la región, Sí. pero no vemos todavía ese gran flujo, digamos, de inversión extranjera directa Ujú. viniendo a Paraguay. Eso es lo que podría hacer pisar un poco el acelerador, que vengan más inversiones y bueno, eso requiere también ir haciendo reformas en el margen para ir, digamos, mejorando la institucionalidad fiscal y bueno, poniendo mejores condiciones también para el crecimiento. Samuel, muchas gracias por el tiempo y hasta un próximo encuentro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias Omar y bueno, a las órdenes.